porque me falta el oxígeno. Pero llega la sabiduría. Cuando llegó la sabiduría, se da uno cuenta que la inteligencia del hombre no es nada. En esa sabiduría me doy cuenta con horror, con terror, que eran todos los pecados que yo había cometido desde mis 13 años, mi última confesión sacramental, hasta el último instante de mi vida. Y me di cuenta que el diablo sí existía. Yo pensaba que el diablo no existía. Se lo oí a un sacerdote. Yo tuve una crisis horrible en el camino de mi vida, a pesar de que tenía supuestamente las energías todas organizadas, a pesar de que dominaba los sentimientos, hasta la frecuencia cardíaca de mi corazón la podía dominar. Un día me entró un espíritu de suicidio y yo no podía luchar con ese espíritu de suicidio y un deseo de matar y acabar mi vida. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me quiero matar si las metas que me he propuesto las he alcanzado? ¿Por qué no quiero vivir? Pero nada, ese espíritu me crecía. ¿Saben por qué? Porque Lucifer quería mi alma. Él me había dado mucho. Él me estaba pidiendo mi vida, mi alma. Un día en un puente en mi país, ese lo tumbaron porque quedó mal construido. La gente se mataba en la esquina. Si no frenaba, el carro salía expulsado hacia afuera. Entonces lo tuvieron que tumbar. Pero antes que lo tumbaran, recién estrenadito, cuando yo voy en la curva, me coge una fuerza y en lugar de frenar empecé a acelerar el pedal. Me quería matar, me quería salir, pero cuando yo quería parar, no podía. Era una fuerza más grande que mi deseo. Y el acelerador se hundió. Cuando yo ya voy a salirme del puente, la gracia del Señor me acoge y el carro frena en seco. Cuando el carro frena en seco, casi campaneas, casi se voltea el giro. Menos mal no venía ningún carro, gracias a Dios. Y yo si me hubiera ocasionado un accidente monstruoso, hasta que al final el carro paró. Yo quedé lavada en sudor y dije, no más, voy a buscar a Dios, voy a confesarme, no sigo más en esta vida. Y empecé a buscar una iglesia y todas las iglesias cerradas, una iglesia, todo cerrado, hasta que llegué a una parte y dije, si yo me voy a trabajar, mañana ya no me confieso. Llegué a una iglesia y llegué donde el padre llorando, sudando. Dejé mi carro abierto en Bogotá, fue un milagro que no lo hubieran robado, mientras que yo subía a buscar al padre. Y le dije, padre, ayúdeme. Si yo me muero ahorita, me voy para el infierno. Y el sacerdote me dice, pero si el infierno no existe, usted se ve muy inteligente, el diablo tampoco existe. No me diga que usted es tan grande creyendo en el diablo. Cuando él me dijo esto, yo sentí como si me hubieran hundido en una oscuridad. Yo fui a buscar un momento la luz y me encontré con alguien que decía que el diablo no existía. Cuando él me dice el diablo no existe, yo salí mareada, peor que de lo que llegué, y quedé pensando después, pero a mí me han dicho que Cristo está en la cruz pagando un precio de sangre por mí. Y si no hay diablo, ¿a qué se subió Cristo a una cruz? Entonces Cristo tampoco existe. ¿Cuándo? Quedo en paro cardíaco y me doy cuenta que el diablo sí existe y que venía por mí. Uy, Dios mío, el terror, el pánico. Yo salí corriendo aterrorizada, atravesé la pared del quirófano. Cuando atravesé la pared del quirófano fue un salto al vacío y caigo. No me sirvieron de nada los poderes que yo tenía de viajar astralmente, no me servía nada todo lo que yo sabía, nada. Yo quería devolverme, nada. Yo voy cayendo, caigo como en un abismo y empiezo a ver cárceles y cárceles vivas. Al principio había luz, en cada cárcel había una persona. Donde había una luz hermosa, veo a las personas vestidas de sol, un vestido blanco como un sol, pero tan re lindo ese blanco. Y me doy cuenta en esa sabiduría que ellas ya van a ser sacadas de las cárceles, que los ángeles las van a levantar al cielo porque ya están perfeccionadas en el amor de Dios. Cuando
yo estoy un poquitico más abajo, ya les veo la cara. Las primeras no se les veía la cara, porque estaban totalmente perfeccionadas en el amor de Dios. Cuando yo veo a las que se les ve la cara, y en esa sabiduría yo me doy cuenta, el vestido, estaban vestidas del Cordero de Dios. Sus vestiduras no eran de tela, sus vestidos eran de todas las hostias que habían comido en la vida terrena. Ellas no venían a misa el domingo porque tocan o por obligación. Ellas venían todos los días por amor, porque estaban enamoradas de Cristo. Y amor con amor pagaban. Ellas venían a la Santa Misa todos los días. Cada vez que venían a la misa, el alma tiene huequitos. Cada huequito iba siendo puesto por Cristo, iba siendo cristificada. Cada hostia iba siendo el vestido. Estaban vestidas del Cordero de Dios. Ellas adoraban a Jesús sacramentado. Ellas fueron formadas por Cristo. Ellas en su vida terrena vivían para amar a Dios y para servir y amar a los demás. Eran personas muy amantes de los necesitados, de los pobres, muy caritativas en la vida terrena. Yo no me pude quedar con ellas porque yo seguía bajando. Para mí fue hermosísimo cuando vi a mi mamá, que yo pensaba que era loca. Mi mamá me caía re mal. Mi mamá tuvo 7 hijos, pero si de los 7 hijos tuvo alguien rebelde, grosera, fui yo. Los otros hermanos más o menos respetaban a mi mamá, la respetaban, pero yo fui la única que no la respetaba. Yo despreciaba a mi mamá. Yo le decía, mamá, usted nació mensa. ¿Cómo es posible que se aguante que mi papá ande tomando trago y con viejas? Y usted reza ya en la iglesia, que es que para que mi papá se convierta. Póngale los cachos, haga lo mismo, no sea mensa. Deje a mi papá. Yo despreciaba a mi mamá. Yo decía, no hay derecho que mi mamá se aguante todo, que mi papá ande con otras viejas. Y yo le decía a mi mamá, al menos llore. Yo veo a las mujeres a los cuales le ponen los cuernos, que se ponen a llorar y se dan golpes y sufren, pero usted ni llora, es que usted cantando y rezando. Y entonces mamá me decía, hija, no deje, cuando estaba viva en la tierra, hija, no deje que el diablo hable en su boca. Yo vine al mundo a ser feliz y soy muy feliz. Porque la felicidad no la da el dinero. Yo decía, usted ni estudió, usted no tiene dinero, tiene un marido borracho, 7 hijos bien pobres y muertos de hambre, todos aguantando hambre. Yo decía, qué vida tan desgraciada la suya. Y mamá decía, no señora, yo vine al mundo a ser feliz. Y la felicidad no la da el dinero. Mire cuánta gente tienen tantos millones y no son felices. La felicidad no la da el estudio. Hay que estudiar. Y los que pueden estudiar tienen que desarrollarse, pero ahí no está la felicidad, ni tampoco otra persona tiene la capacidad de hacer feliz a otro. No señora, decía mamá, la felicidad me la dio Dios. Estoy enamorada de Cristo, adorando a Jesús me encontré con su amor y lo amo y por eso soy feliz. ¿Y yo por qué voy a llorar si yo no soy la que está poniendo los cuernos? Yo no tengo que llorar. Yo estoy orando para que su papá se convierta, para que su papá vuelva a Dios, porque yo quiero ir al cielo, y para ir al cielo sé que tengo que ir con mi marido, porque somos una sola carne. Yo nunca entendí a mi mamá y siempre la desprecié, pero allá me doy cuenta que mi mamá era una santa, adoradora del Santísimo, por eso ella era tan dulce, por eso ella lo que nos comíamos, lo comíamos en bendición, mamá siempre orando, así fuera una papa, porque eran bien pobres, todo le quedaba delicioso. Cuando yo sigo bajando, llegué a una parte media del purgatorio. El purgatorio tiene escalas. Y son escalas. Las personas que quieren estar menos tiempo en el purgatorio son personas que van a la Santa Misa todos los días, son personas que adoran a Jesús, son personas que se dejan dirigir del Espíritu Santo, son personas caritativas que comparten el pan con el hambriento, que oran por los pecadores, que evangelizan, que no se quedan quietas al televisor todo el día,
sino que se dejan mover de Dios. Y que Dios está por encima de todo y de todos, por encima del trabajo, por encima del marido, por encima de sus hijos, está encima de todo. Dios por encima. Y del amor de Dios aman a los demás. Yo vi a mamá, vi a las almas del purgatorio, pero las primeras eran muy lindas y tenían muchísima, tenían abismos en sus vestidos, se quemaban. Y tenían una sed aterradora. Pobrecitas, imagínense en qué esperanzas, si ellas necesitan santas misas que le hagan sus parientes vivos para ir subiendo, ¿cómo escalan? Ellas no pueden hacer nada por ellas, ellas no pueden ayudarnos. Solo las que van a salir arriba son las únicas que pueden interceder porque ya están vestidas de cordero. Las de abajo, ellas cuando